Toca leer Salmos 99, capítulo del 1 al 9, y el título es Pecadores redimidos y perdonados. Dice, el Señor es Rey, Él tiene su trono sobre los querubines, que tiemblen las naciones y aún la tierra entera. El Señor es grande en el monte Sión, el Señor está por encima de todos los pueblos. Sea alabado su nombre, grande y temible. Dios es santo. Tú eres un rey poderoso que ama la justicia. Tú mismo estableciste la igualdad. Has tratado a los hijos de Jacob con justicia y rectitud. Alaben al Señor nuestro Dios y arrodíllense delante de sus pies. Dios es santo. Bueno, para empezar, todos los salmos que son escritos, todo el libro de salmos son como tipo cánticos, a la misma vez son, unos son cánticos, ¿no? Cantos que en ese entonces, perdón, pues hacían, pero hay otros que son oración que hacían las personas y diferentes personas como por ejemplo David, Salomón, ahora sí que hombres que pues estaban, ya sea, por ejemplo, en situaciones difíciles, pues levantaban una oración, ¿no? O aún cuando estaban felices, pues levantaban una canción, ¿no? Entonces, pues esto creo que es una canción y justamente es una exaltación a Dios, ¿no? De que Él es Rey justo, de que Él es Dios fuerte, Dios grande, y menciona que sea alabado su nombre grande y temible, porque Dios es santo, ¿no? Y cuando se refiere a los hijos de Jacob, se refiere a todas aquellas personas sí, al pueblo de Dios, pero pues obviamente el pueblo de Dios proviene sí, de Jacob, actualmente es llamado Israel, el pueblo de Dios, ¿no? Y ese pueblo de Dios, pues, justamente proviene de Jacob. Ahora, pues, a partir de que Jesús llegó, el pueblo de Dios no solamente es Israel, que tal cual está del otro lado del mundo, sino que también ahora es toda aquella persona que llega a creer en Jesucristo como hijo de Dios, este, pues ahora sí que se vuelve parte del pueblo de Dios, ¿no? De la familia de Dios. Entonces, pues dice aquí, has tratado a los hijos de Jacob con justicia y rectitud. Alaben al Señor nuestro Dios y arrodíllense delante de sus pies. Dios es santo, ¿no? Y vuelve a mencionar, Dios es santo. Moisés y Aarón están entre sus sacerdotes. Samuel está entre los que alabaron su nombre. El Señor les respondía cuando ellos pedían su ayuda. Dios habló con ellos desde la columna de nube, y ellos cumplieron sus mandatos y la ley que les dio. Señor Dios nuestro, tú les respondías. Fuiste para ellos un Dios de perdón, pero también castigaste sus maldades. Alaben al Señor nuestro Dios, arrodíllense ante su santo monte. Nuestro Dios es el Señor, es santo. Y creo yo que aquí menciona dos cosas, que es justamente el perdón, pero también el tema de la santidad, ¿no? De Dios. Y hemos comentado en varias ocasiones que pues que Dios es santo, ¿verdad? Dios no puede habitar con personas o donde hay pecado, ¿no? Con personas que han pecado también. Sin embargo, pues Él envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él, el Santo, el que caminó en la tierra sin pecado, sin mancha, pues ahora sí que se diera a sí mismo en esa cruz para que pudiéramos intercambiar esa pureza de corazón, esa santidad por medio de ese sacrificio de su propia vida, y ahora con tan solo creer, pues nosotros, pues ahora sí que tomamos o participamos de ese perdón de pecados, de esa reconciliación por medio de su sangre. Su sangre es la que nos limpia ahora de todo pecado, y nosotros ahora podemos, ahora sí que entrar a la presencia de Dios por medio de una oración sincera, atraemos pues podemos acercarnos a Dios confiadamente por medio de Jesucristo. Y pues menciona esto, ¿no? Dice, tú escuchaste la oración de Moisés y de Aarón, que fueron personas, hombres que
que pues te sirvieron, ¿no? Que permanecieron en esa comunión con Dios, aún a pesar de eso, como hombres, Moisés, Aarón y Samuel, pues llegaron a cometer errores, ¿no? Como humanos, como hombres. Y pues sí, dice, tú contestaste su oración y les respondiste y les ayudaste y aún, este, dice aquí, el Señor les respondía cuando ellos pedían su ayuda. Dios habló con ellos desde la columna de nube y ellos cumplieron sus mandatos y la ley que les dio. Señor Dios nuestro, tú les respondías, fuiste para ellos un Dios de perdón, pero también castigaste sus maldades. O sea, cuando Dios escucha nuestras oraciones, porque es una realidad que ciertamente dice, el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos destituye de su gloria, el pecado pues nos aleja, ¿no? De justamente de Dios y obviamente pues pudiera decirse, no, pues Dios alejado de una persona implica que no va a haber ayuda de Dios, ¿no? Sin embargo, pues en su misericordia, en la misericordia de Dios, siempre ha provisto salvación, perdón y justamente la corrección también, ¿no? Porque vamos a leer en el versículo 8 en las letritas negras, otro tipo de lenguaje, dice, Jehová Dios nuestro, tú les respondías, fuiste para ellos un Dios perdonador y retribuidor de sus obras, ¿no? Es lo que decíamos, no es como que Dios esté buscando a alguien a quien castigar, sino que realmente todas las cosas que nosotros hacemos tienen una consecuencia. Toda acción tiene una consecuencia y justamente ellos pues también recibieron consecuencias de actitudes o cosas que ellos incluso llegaron a hacer pues en desobediencia o llegar a pecar y aún con eso cuando ellos llegaron a buscar a Dios pues Dios no los rechazó, ¿no? Me encanta porque hay una cita, justamente no recuerdo en dónde dice, Dios no rechaza al humilde de corazón, ¿no? Dios no hace acepción de personas y cuando encuentra en la tierra un corazón que se rinde ante Él en humildad, de decir, sí, yo cometí estos errores, yo cometí este pecado, pero te pido que me perdones, me arrepiento, ayúdame, ¿no? Porque justamente la ayuda creo yo que viene porque pues viene una consecuencia de unas actitudes, ¿no? O de acciones que a lo mejor no fueron correctas y trajeron a nuestra vida, pues esas consecuencias, ¿no? Y muchas veces cuando estamos dentro de las consecuencias, pues necesitamos la ayuda para poder salir de esas consecuencias, ¿no? Suponiendo, alguien roba, es encontrado en el acto de robo y es llevado a la cárcel. Entonces, pues uno puede decir, no, pues perdóname Dios, ¿no? Por haber robado, porque pues justamente es uno de tus mandatos, no robarás. Y y pues dice, ayúdame, ¿no? Ayúdame me arrepiento de haber, pues ahora sí que robado, ayúdame para poder, pues ahora sí que retomar mi vida, ¿no? Y pues en los planes de Dios y en la gracia de Dios, pues Él incluso puede hacer hasta mover las cosas como hasta incluso salir antes de tiempo, ¿no? Por ejemplo, de una cárcel, es un ejemplo. O a lo mejor Dios dice, no, pues sí, cumple la sentencia que te dieron, pero pues me alegro que hayas cambiado tu corazón, ¿no? Entonces, pues sí, volvemos a lo mismo, cada acción tiene una reacción y no solamente las acciones, incluso nuestras palabras, ¿no? Incluso lo que decíamos, nuestros pensamientos son justamente el campo de batalla entre los pensamientos que provienen de Dios y los pensamientos que provienen del enemigo. Si nosotros tomamos o aceptamos los pensamientos que provienen del enemigo, pues llegan una vez que hay una aceptación de ese pensamiento, sea de Dios o sea de Satanás, lo que sucede es que baja al corazón. Una vez que baja al corazón, se hace realidad en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, el tema incluso hasta vamos a hablar en respecto a lo que es nuestro equipo Durso, ¿no? En nuestro equipo Durso pudiera caer la tentación de traer malos pensamientos nosotros actualmente estamos queriendo trabajar en la unidad, en equipo,
en compartir, y puede salir una raíz de celo, una raíz de envidia, de decir, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué voy a recibir ayuda suponiendo, no directamente de quien debería recibirla, ¿no? Entre comillas, porque al final de cuentas, creo yo, cada una es independiente, su negocio es independiente. Lo que nosotros estamos haciendo es en una forma de crecer, ¿no? Pero en realidad incluso nuestro contrato de Durso dice emprendedor o distribuidor independiente. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a trabajar solo, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos decidido trabajar en unidad, pero muchas veces el trabajo en unidad puede caer en un mal pensamiento de decir, ah, pero entonces a mí me tiene que ayudar mi, ¿cómo se dice? Mi presentadora, porque ella está ganando de mí, ella está ganando de mí y ella es la que tiene que estar, pues ahora sí am, ahora sí que al pendiente, ¿no? Pero la realidad es de que en sí, o sea, es hablando de, por ejemplo, del pago, tal cual no nosotros suponiendo, yo no le estoy pagando a Fer para que Fer me guíe, ¿no? Sino que es la misma empresa que está dándole un pago a Fernanda y ya pues cada líder es diferente, ¿no? Y cada líder se desarrolla diferente, pero no podemos poner la responsabilidad de nuestro éxito sobre la presentadora, sino que la actitud de nosotros es de decir, bueno, a ver, mi contrato dice distribuidor independiente y estoy viendo que en este grupo hay unidad. Ah, bueno, entonces voy a caminar en esa misma unidad, a no traer esos malos pensamientos a mi mente, a mi corazón, o aceptar esos malos pensamientos y bajarlos a mi corazón y comenzarlos a expresar a todas las compañeras, ¿no? Querer estar sembrando esa semilla de discordia, pudiéramos decirlo así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a traer una consecuencia. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que pues que va a empezar a haber conflicto, ¿no? Conflicto de pensamientos, de decir, sí, pero eso no te corresponde a ti, ah, pero le corresponde a alguien más, ah, pero esto, y entonces de alguna manera empieza a haber pues ¿cómo se dice? Caer en romper eso de la unidad, ¿no? Y pues es un hecho, es una realidad que hablando, si nosotros comparamos el trabajo que nosotros estamos haciendo comparado con la palabra de Dios, Dios es un Dios de unidad, que justamente hablando de su iglesia, él pues menciona, ¿no? Que su iglesia se maneje en unidad, que todas aquellas personas que creen en Dios, que creen en Cristo, se mantengan en unidad, se soporten, se soporten porque muchas personas pues llegan a ser, pues justamente esto, ¿no? Y nosotros debemos tener pues la sabiduría, que Dios nos dé la sabiduría para poder manejar estas confrontaciones o estos pensamientos y permanecer en esa unidad porque al final de cuentas creo yo que es el modelo que Dios quiere incluso para su misma iglesia, ¿no? De amarse a pesar de pues de que seamos diferentes, ¿no? Porque todas somos diferentes, de mantener esa paz, ¿no? Esa alegría. Entonces, pues es un ejemplo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo yo que de alguna manera todos, o la mayoría, porque hasta ahorita no me he encontrado con nadie, yo pudiera decir que todos creemos en Dios dentro de lo que es nuestro equipo, entonces, pues qué padre, ¿no? Que podamos, pues ahora sí que tener ese mismo sentir de fe para con Dios, de decir, sí creo en Dios, creo en que Dios ha perdonado mis pecados y que Dios tiene un plan y un propósito para mí, entonces, pues seguir caminando en eso. Y bueno, aquí dice, grande y temible es Dios. El Salmo 99 alaba a Dios porque Él es Rey, Santo, que reina sobre todos los pueblos. El salmista repite 3 veces con énfasis que Dios es santo. Santo en hebreo es Kadosh, que significa apartado y consagrado. Dios es santo. Él es ajeno completamente del pecado. Él no es uno de los santos dioses, sino el único Dios creador. No se ha cruzado de brazos en indiferencia hacia la creación, sino que interviene en la historia de la humanidad para caminar con nosotros. El creador del universo vino a Jerusalén,
a una pequeña ciudad de la tierra y un planeta pequeño para salir al encuentro de su pueblo. Él es Dios grande y temible y lleno de amor a quien podemos conocer. Me encanta porque es realidad. Yo he experimentado a este Dios que no deja solo a la humanidad, o más específicamente, que no me ha dejado sola, aún a pesar de mis errores. Cuando he clamado a Él ha venido a mi ayuda, a mi encuentro, a mi ayuda, y yo por mi corazón pues está agradecido con Dios. Y pues esto creo yo que, yo por ejemplo, voy a confesar algo. Este, mm, esta es una lectura de devocional, ¿no? Yo la verdad no es que, me preparo un día antes o empiezo a leer todo esto para poder explicarlo o algo así. No, es como si yo lo estuviera yo haciendo en mi casa, pero compartido con ustedes, ¿no? Entonces, es algo que pudiera expresar y decir, no es que yo me sienta la todo o la experta en estos temas, pero de alguna manera sí he experimentado y creo yo que de alguna manera todos hemos experimentado la ayuda de Dios en algún momento de nuestra vida. Hemos clamado o hemos orado, decir, ay Dios mío, es que en esta situación es muy difícil y solamente tú me puedes ayudar, ¿no? Y lo hacemos con tanto fervor, con tanto amor, con tanta sinceridad, que realmente Dios no nos deja ahí olvidados y pues Él interviene, ¿no? Él manda la ayuda, Él pues ahora sí que da la gracia y la misericordia, dice, y el oportuno socorro para nuestra situación. Entonces, pues como o sea, lo estoy leyendo al mismo tiempo que ustedes, lo que provoca en mi corazón es de decir, pues gracias Dios porque realmente tú has estado ahí, aun cuando yo he vivido las consecuencias de mis errores, he clamado a ti y tú vienes a mí, no me dejas ahí, ahora sí que no, pues para que se te quite, ¿quién te dijo que hicieras eso, no? Sino todo lo contrario, es en una forma de que Él no rechaza al humilde y quebrantado de corazón. Entonces, pues permanezcamos en esa humildad, en esa búsqueda sincera con Dios, ¿no? Porque al final de cuentas Dios es santo y a pesar de eso, o sea, Él pudo alejarse de nosotros, ¿no? Pero Él, todo lo contrario, ¿qué fue lo que hizo? Propuso un plan para que pudiéramos reconciliarnos con Él y aún nosotros por medio de Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de reconocerlo, de tener fe en Él y de esa declaración de nuestros pecados delante de su presencia, pues eso provoca en nosotros que su sangre nos purifique y llegamos a ser santificados, o sea, nos santifica su sangre, nos santifica y entonces es así como podemos entrar pues en la presencia de Dios, ¿no? Me encanta porque, por ejemplo, el otro día platicabas, ¿no? Perdón, aquí lo voy a comentar, Selene. Comentaba, yo estaba yo justamente en esta semana de lo de, ay, ¿cómo se llama? La cuaresma, ¿no? Que decías, estaban haciendo la obra de justamente de Jesucristo y que dices, me llegó tan profundo, o sea, como que creo yo que pudo haber sido como que trajo más como una realidad o una conciencia de decir, o sea, eso pasó, ¿no? Y que en tu corazón se quebró porque lo sentiste, porque reconociste que fue real y ya pues ahora sí que al experimentarlo, dice, sentía yo tan así que hasta se me salieron lágrimas y que hasta llegué a sentir algo, ¿no? Y pues eso era la presencia de Dios por cuanto tú creíste, por cuanto tú lo vistes y dijiste, eso pasó, eso fue real, es verdad. Y entonces vino el Espíritu Santo sobre ti y entonces sentiste esa presencia de Dios porque Él respalda la fe, porque cuando tú crees una verdad de Dios, su presencia ahí está. Entonces, pues ahora sí que la invitación también es seguir conociendo más de Dios y en lo íntimo, que tú puedas, pues día con día conocer esas verdades, creerlas y su presencia se va a manifestar aún más todavía, ¿no? Dios perdonador y retribuidor. La santidad de Dios se revela por medio de la justicia.
Dios ama la justicia y la ejecuta con su diestra de poder. Desea establecer un reino de justicia, pero para esto nosotros debemos obedecer a su palabra y consagrarnos para cumplir sus mandamientos. El salmista menciona a Moisés y a Aarón y a Samuel, quienes fueron intercesores del pueblo que han conocido al Dios Santo. Dios respondió a sus oraciones. No obstante, Israel, el pueblo de Dios, a veces obedeció a Dios y otras veces desobedeció a Dios. Fueron castigados por sus pecados, pero al final perdonados de sus faltas. Dios es santo y castiga el pecado, pero recibe con gozo a los pecadores arrepentidos. Por tanto, imitemos al Dios santo y busquemos la santidad en nuestra vida. Sí, y pues justamente, ¿no? Una vez que ya hemos recibido la santidad por medio de la sangre de Jesucristo, pues es mantener una relación, una comunión con Dios por medio de su palabra para conocer qué es lo que le agrada y pues hacer eso, ¿no? Hacer lo que le agrada a Él y permanecer en esa santidad. Dice la palabra que cuando nosotros, pues ahora sí que llegamos, o bueno, estamos aquí en el mundo y tenemos como si fuera un vestido espiritual blanco. Vivimos a nuestra manera, nuestro vestido se ensucia, pero si nosotros reconocemos a Cristo y vuelvo a lo mismo, su sacrificio, todo, y nos acercamos con Él con un corazón humilde y quebrantado, sucede que nosotros se empieza a hacer esa purificación y va relacionado a ese vestido, que ese vestido es lavado, ese vestido vuelve a estar blanco, vuelve a estar reluciente, ¿no? Entonces, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo y comenzamos pues a tener fe y a actuar conforme a esa fe, nuestro vestido está limpio, está bien. Pero si nosotros, pues dejamos de conocer de Dios y aún ya sea pecamos o cometemos errores conscientes o inconscientes, de todos modos, sea una inconsciencia, de todos modos se llega a ensuciar nuestro vestido. Por eso en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, que es el último libro y que habla no solamente del pasado, sino que habla también del futuro, menciona que dice, bienaventurados aquellos que lavaron sus vestiduras, que lavaron sus vestidos, bienaventurados. ¿Y por qué? Pues obviamente porque van a disfrutar de este reino que habla aquí, que es un reino de justicia, en donde pues justamente vamos a estar, ¿no? Entonces nuestra tarea, ya una vez que nosotros hemos reconocido que reconocemos toda la acción que hizo Dios por medio de Jesucristo para esa reconciliación y traer esa santidad a nuestra vida, pues es mantener nuestros vestidos limpios, mantener nuestro vestido, pues, reluciente, ¿no? Blanco. Y aun cuando cometemos esos errores o esas fallas, pues volver nuestro corazón, ¿no? Porque muchas veces cuando lo cometemos es porque Dios no es Dios, estaba fuera o lo que bajó a nuestro corazón no fue la palabra de Dios, lo que bajó a nuestro corazón no fue el consejo de Dios, el mandato de Dios, sino que fue el pensamiento incrustado del enemigo, ¿no? De Satanás, y permitimos que bajara a nuestro corazón y por eso se hizo realidad en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues ahora sí que volver nuestro corazón y nuestros pensamientos, nuestras acciones a la palabra de Dios y purificar nuestros vestidos, ¿no? Purificar nuestros vestidos. Dice, Señor Dios, te pido que vengas a reinar mi vida. O sea, reina mis pensamientos, llena de tu justicia donde impera la injusticia y de tu presencia en el corazón de los incrédulos. Te alabo y te adoro por cuanto tú te gozas al ver un pecador arrepentido volver a ti y respondes ¿qué dice? A su oración con prontitud. Exalto tu nombre, exalto tu nombre. Y bueno, aquí viene una reflexión. Dice, el reino de Dios que se acerca. La principal enseñanza que abarca el Antiguo Testamento
y el Nuevo Testamento es sobre el cielo que se acerca. Este dice que el reino de Dios está llegando al mundo, que el Dios de la justicia y la equidad está viniendo al mundo corroído por el pecado. Quiere decir que Dios está avanzando junto a su ejército, a sus ejércitos y ángeles del cielo, irrumpiendo en este mundo de la oscuridad que rechaza su soberanía. La Biblia habla de principio a fin de la soberanía de Dios y su reino. A este tipo de historias se les debe leer con contrastándola con el mundo que busca establecer un reino con la ambición del hombre, rechazando la soberanía de Dios. La Biblia describe el majestuoso sonido de la trompeta que llama a rendirse, arrepentimiento y regreso a Dios. Mientras el reino de la justicia y la igualdad de Dios irrumpen en el mundo que contrasta con esta generación malvada marcada por la injusticia y la oscuridad, las divisiones y la soberbia, el deseo y la avaricia, la explotación y el sufrimiento, la iglesia es la torre de control que anuncia la llegada del reino de Dios y también es una base de avanzada del reino celestial infiltrada en este mundo. Nosotros que somos el pueblo del pacto del fiel Dios, debemos responder desde todas las áreas de la vida con responsabilidad. Así, en ocasiones, debemos avanzar como la sal y la luz, en otras como embajadores de la reconciliación o soldados que entran a la batalla espiritual. En otras palabras, nuestra misión es defender el reino de Dios, proteger a los heridos, entrenar a los débiles y esforzarnos para que al final se establezca en la tierra el reino de Dios. Qué padre, ¿no? Qué padre que dice, bueno, a ver, tú ya tienes conciencia de que Dios es un Dios de justicia, un Dios santo, y pues la palabra dice que Dios va a establecer su reino en la tierra. Al final de los tiempos, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es en la tierra, vivir en la tierra, o sea, no quedar su reino en el cielo, sino que va a trasladar o va a ser el cielo y la tierra, va a ser un mismo trono. Entonces va a bajar el cielo a la tierra, su presencia va a estar en medio de los hombres, pero justamente, a ver, vamos a ver un poquito, ¿no? Todas las personas pues estamos en este ciclo de la vida, pasan los años, el tiempo, pero nosotros llegamos a morir. Entonces, cuando morimos, entramos en un tipo espera, ¿no? En donde mueren y sí, hay un tiempo de espera o un lugar de espera para aquellos que son justos o justificados por Cristo y por el otro lado están personas que fueron injustas y que no reconocieron a Cristo, ¿no? Entonces son dos lugares, ¿no? Y justamente uno fue llamado el paraíso y el otro pues es el Hades, ¿no? El lugar de muerte, ¿no? Entonces, los que están en el lado de la muerte, pues no pueden cruzar al lado donde está en el paraíso, ¿no? Donde están aquellos que fueron creyentes y que vivieron conforme a a su fe. Entonces, resulta que es un lugar de espera. Pero cuando Jesucristo vuelva, en el tiempo que Dios haya visto en su corazón, que diga, ya, este es el tiempo, va a venir Jesucristo y va a haber personas que no van a morir, pero aquellas personas que creyeron en Jesucristo van a ser arrebatadas. Dice que se va a tocar una trompeta y se va a escuchar la voz de Dios, la voz de Jesucristo, y entonces los muertos que murieron en Cristo van a ser levantados, van a ser resucitados, ¿no? O sea, de este lugar de donde están esperando, van a salir de ese lugar y van a estar pues en las nubes, ¿no? Va a venir un juicio justamente va a iniciar primeramente con los justos o los justificados y va a haber un juicio, ¿no? Respecto a ese juicio va a designar cómo va a ser tu vida en lo celestial, ¿no? Porque al final de cuentas Dios va a traer un gobierno justo, un gobierno lleno de equidad, en donde va a establecer, va a purificar la tierra, va a ocupar a las mismas personas que fueron justificadas, que fueron justas, para restaurar la tierra
y obviamente va a gobernar y va a poner príncipes, va a poner gobierno, tú vas a hacer esto, tú vas a gobernar esto, tú vas a hacer lo otro, pero todo eso depende de cuánta fidelidad hayamos tenido en la tierra para las actividades o tareas que vamos a realizar en el reino futuro, en el reino justo. Entonces, en ese reino, pues obviamente no va a poder entrar la maldad, aquellos que desecharon o que ignoraron a Dios en su vida, pero van a ser ahora sí que desechados y se va a restaurar o reconstruir una nueva ciudad que es llamada una nueva Jerusalén en donde el trono de Dios va a estar en la tierra. Sí, o sea, es impresionante. En la tierra, imaginando, ¿no? La tierra en la cual ahorita nosotros vivimos, va a descender el trono de Dios, pero no puede descender ahorita porque no inventes, va a ser una mortandad de personas porque el poder de su santidad es tan fuerte que es como un poder que destruye la maldad, ¿sí? Entonces, pudiera ser como que un poco de ficción o pudiéramos imaginarlo así, pero es una realidad, o sea, Dios es santo y su santidad es poderosa, su santidad destruye todo pecado, ¿no? Entonces, por eso Él no puede venir ahorita con su trono hasta que Jesucristo, su Hijo, que tiene acceso a estar con el humano, pueda restaurar pues la tierra. Y entonces ahora sí va a venir el Padre a esta tierra. Ahora, relacionándolo a nuestra vida actual y vuelvo a lo mismo, al final de cuentas a nuestro emprendimiento, pues aquí habla, ¿no? Que dice que Dios quiere irrumpir en nuestra mente, en nuestro corazón, porque pues Él quiere al final de cuentas, no solamente en el área de la familia, no solamente en el área individual, sino que a donde quiera que nosotros vayamos como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad de manifestar su presencia a donde quiera que estemos en los negocios, en el emprendimiento, con los clientes, o sea, en donde quiera que estemos, ¿no? Porque somos hijos de Dios y porque su luz ya la ha puesto en nosotros y porque eso algo especial ya lo ha puesto en nosotros, entonces nosotros mostrarlo a las personas. Allá afuera nos mencionan y nos dicen, no, pues, tú tienes que echarle ganas para que tú tengas cosas materiales, ¿no? Y viene a lo mejor a la mente la ambición, pues ahora sí que rechazando la soberanía de Dios es actuar a nuestra manera y no viviendo bajo el propósito de Dios, ¿no? Dice, ¿dónde dice? A ver, este, dice, la Biblia describe el majestuoso sonido de la trompeta que llama a rendirse, arrepentimiento y regreso a Dios, mientras el reino de la justicia y la igualdad de Dios irrumpen en el mundo que contrasta con esta generación malvada marcada por la injusticia y la oscuridad. Aquí en el mundo sin Dios, o sea, o toda persona sin Dios va a caer en injusticia, vivir en oscuridad, en divisiones, en soberbia, en el deseo y la avaricia, la explotación y el sufrimiento. Entonces, respecto a nuestro emprendimiento, pudiéramos decir que se da más que pueda uno caer en un deseo profundo y en una avaricia, ¿no? E incluso en una soberbia y hasta en una división. Entonces, esto debemos guardar o cuidar en nuestro grupo, de no caer justamente en que, ay, yo quiero ser diamante, yo quiero ser embajador y se sienta un deseo tan, pero tan profundo que se vuelva tan un avaricia, no tanto por un cumplimiento de un propósito en Dios de ser bendecido para bendecir, sino de que ya solo se vuelve uno soberbio y orgulloso de pensar solamente en uno y no en lo que uno pueda ayudar, no en uno en lo que, no en, en algo que nosotros podamos manifestar la misericordia, la gracia, la bondad de Dios en nuestro emprendimiento. Entonces, que podamos trasladar todas estas cosas negativas a lo que a Dios sí le gusta, que es justamente la unidad, que es justamente vivir en su propósito, que es justamente ser luz, pero la luz de Dios en nosotros para poder impactar a más personas que no solamente pueda tener la experiencia de tener algo económico, sino que nosotros podamos ser esa influencia de que cada persona pueda vivir en la plenitud de Dios, ¿sí?
en la plenitud de Dios. Entonces, qué padrísimo que Dios nos haya permitido tener esa influencia sobre las personas que podamos invitar. Entonces, el secreto es, pues ahora sí que poner a Dios en primer lugar para no caer en estas cosas. Entonces, pues bueno, este fue el tema. Voy a hacer una oración para poder terminar esta grabación y bueno, Señor, te damos santas gracias por tu palabra. Reconocemos que tú eres Dios grande, fuerte, poderoso. Tú eres santo. Tú eres santo y en tu santidad no puede habitar el mal, los malos pensamientos, las malas actitudes, aún las malas acciones no pueden habitar en tu presencia. Pero hoy te pedimos, Señor, que en nuestra humanidad, Señor, pues tú nos perdones, perdona, Señor, nuestras ofensas, Señor, y que tú nos ayudes cuando lleguen estos pensamientos, porque es una realidad que así sea una persona súper apegada a ti, Señor, estos pensamientos llegan por medio del enemigo, porque al final de cuentas el plan del enemigo es hacernos caer, hacernos tropezar, quitar esa pureza de nuestro vestido para ensuciarlo y alejarnos de ti, Señor. Pero tú ayúdanos, ayúdanos en nuestra necesidad, en la necesidad de las consecuencias de nuestros actos y aún, Señor, ayúdanos en sea que lo hagamos de forma consciente o inconsciente, Señor, que hoy tú puedas irrumpir nuestra vida, que tú puedas irrumpir, Señor, todo aquella maldad que pueda haber en nuestro corazón y en nuestra mente, y que tu luz, tu justicia y tu santidad resplandezca en nuestra vida, y que gracias, Señor, por la influencia que tú nos das por medio de este emprendimiento de joyería, Señor. Señor, que podamos ser influencia de bien, influencia de eternidad, Señor. Que no solamente seamos una influencia para el bien que podamos recibir aquí en la tierra, que es momentáneo, sino que podamos extendernos a expresar como hijos de Dios, como hijos e hijas de Dios, esa luz que tú has puesto en cada uno de nosotros. Que tu gracia, Señor, sea. Padre, yo entiendo, Señor, que muchas veces cuando estamos por motivos diferentes, por ejemplo, deseando ese diamante o deseando ese embajador, pero la intención de nuestro corazón solamente es de manera individual, pues muchas veces tú frenas ese tipo de éxito, porque al final de cuentas tú no quieres que nos pierdamos. Entonces hoy te pido, Señor, por cada compañera, por cada compañero, que podamos alinear nuestra intención, que si nosotros queremos tener éxito y bendición en este emprendimiento, sea desde la base de querer ser bendición, de no solamente ser bendecidos, sino de poder ser bendición a otras personas que están pasando por situaciones difíciles económicas y que tú has dado este instrumento que es este emprendimiento Durso, que podamos nosotros, pues ahora sí que compartirlo, pero no solamente vuelvo a lo mismo para un beneficio terrenal, sino que sea un impacto eterno, Señor, que podamos alinear nuestra vida y todo, Señor, a ti y para que aún en ese reino eterno, en ese reino justo, en ese reino de equidad, en ese reino donde tu presencia va a estar todos los días, nosotros también podamos ser útiles ahí, Señor. Gracias te damos, Señor, y te doy por las gracias por cada participante, por cada hombre y mujer que están en nuestra agrupación y bendecimos a aquellos que aún en un futuro ni siquiera los conocemos, pero que tú ya has visto que van a ser parte de nuestro equipo. Bendice, Señor, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestras dificultades y que cuando estemos en una situación difícil, Señor, podamos arrodillarnos y clamar de tu ayuda, porque tú no eres un Dios que ve la necesidad y te alejas, sino que tú buscas a hombres y mujeres que tengan un corazón quebrantado y humilde. Y es ahí donde manifiestas tu misericordia, donde manifiestas tu gracia, donde manifiestas tu oportuna ayuda. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues que tengan un bendecido día
y estamos pues ahora sí que avanzando en este reto. La realidad es que ha sido todo un reto y la intención es que cada uno, cuando aún se cumplan estos 40 días, podamos seguir teniendo pues un tiempo con Dios, ¿verdad? Y podamos nosotros alinear nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras acciones a el camino correcto, ese camino de santidad y pues por sobre todo, ¿no? Bienaventurados aquellos que lavaron sus vestiduras. Entonces, pues hay que ser bienaventurados para que en ese momento cuando llegue Jesús nos encuentre con nuestras vestiduras limpias y perfectas, sin mancha, sin pecado. Entonces, es posible por medio de Jesucristo. Bendiciones. Entonces,